Ecos, ecos, ecos. The horror. Esto que voy a contar, a mí me lo contaron mis abuelos y se remonta a principios de los años 50 en el Estado de México. Mis abuelos eran agricultores, dueños de bastantes tierras y cabezas de ganado. Más allá de la granja de donde ellos vivían, allá arriba en la colina de la cual ellos eran dueños, había una vieja casa que nadie ocupaba. Vivían a una distancia desde donde se podía escuchar la estación del tren, ya que a mi abuela siempre le encantaron los trenes. Recuerdo que a ella le encantaba escuchar ese viejo silbato a la lejanía, y cuando el tren llegaba a cargar agua, mi abuelo la acompañaba para verlo más de cerca. Nosotros siempre nos preguntábamos, porque mi abuelo miraba su reloj de bolsillo, y luego junto con la abuela miraban hacia la colina, a esa vieja casa. Y es que esto lo hacían cada vez que el tren se detenía, nunca fallaban, y aunque les preguntábamos ninguno de los dos decía una palabra. Cuando mi abuelo ya no pudo trabajar más, cuando ya casi no podía hacer nada, y sintiendo que su final se acercaba, un día finalmente nos contó una historia muy extraña que ellos habían vivido cuando aún eran jóvenes. Empezó diciendo que una tarde ellos habían regresado del pueblo, mi abuela entró a la casa, y él fue a meter los caballos al establo. Cuando salió, vio humo saliendo de la vieja chimenea de la casa que estaba en la colina. Entonces corrió hacia su casa, le contó lo sucedido a la abuela, tomó su vieja escopeta y apresurado se dirigió hasta allá. Cuando llegó, se acercó sigilosamente por detrás, luego se escabulló hacia el frente, y allí estaba un anciano junto al fuego, sentado en una vieja caja de madera rota, calentándose las manos. Se quedó mirándolo por un momento mientras examinaba si era peligroso, pero luego de unos instantes no parecía tener nada con lo que lo pudiera atacar, ni tampoco estaba acompañado de alguien. Entonces golpeó suavemente la pared con su vieja escopeta, el hombre se dio vuelta, lo miró, sonrió, y mi abuelo le preguntó: ¿Quién es usted? El anciano sonrió y respondió: Solo soy un viejo vagabundo tratando de calentarme, disculpe si estoy invadiendo su propiedad, señor. Es que hace mucho frío, pero prometo que me iré pronto. Mi abuelo dijo que en verdad hacía mucho frío, y al ver que era un pobre anciano, pensó un poco, y finalmente le dijo que podía quedarse allí hasta que el tren se detuviera, y ahí podría seguir su camino, pero siempre y cuando no causara problemas. También mencionó que aquel hombre le recordaba a su propio padre, que tenía una bondad en él, la cual te hacía confiar inmediatamente, además parecía irradiar una paz y al estar cerca de él, nada parecía importar. Por tal motivo el abuelo decidió regresar a su casa, y cuando llegó le contó lo sucedido a su esposa, y luego de platicarlo un rato, entre los dos decidieron regalarle algunas cosas, como cobijas, una almohada, pan, frijoles, leche, y un tupper con comida calientita. El abuelo acomodó todo dentro de un saco de yute, y nuevamente emprendió el camino hacia la vieja casa. Cuando llegó se acercó al anciano y le dijo: Toma esto, amigo, espero te sirva. El hombre agradeció por la ayuda que le estaba brindando, y mi abuelo se sentó y platicaron hasta bien entrada la noche. Mientras platicaban, el anciano se disculpó mucho y dijo: No quiero causarles molestias, perdón por estar aquí. No, no nos estás causando molestias, compartimos lo que tenemos porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos, respondió mi abuelo. Y minutos después se regresó a su casa. Al día siguiente, que era domingo, mi abuelo se levantó temprano y decidió subir a la colina donde estaba el anciano llevándole un poco de comida. Nuevamente le preguntó su nombre, ya que en la noche anterior no se lo había dicho. El viejo vagabundo bajó la cabeza, se la rascó, miró hacia arriba, se puso su viejo sombrero de vuelta y dijo: Sabes, no soy de por aquí. Probablemente ni siquiera podrías pronunciarlo, así que solo llámame Esteban. Mi abuelo respondió: Está bien.
Y antes de retirarse, invitó al viejo a que los acompañara a misa, ya que era la costumbre de mis abuelos ir todos los domingos sin falta. El anciano respondió, no lo sé, quizás no debería ir, mira, mi ropa está en tan mal estado. Pero mi abuelo dijo, está bien, al Señor no le importa tu ropa, Él solo se preocupa por tu alma. Al escuchar esto, el viejo sonrió y dijo, sabes, es muy bueno escuchar a alguien decir eso. Y con una sonrisa en su rostro, aceptó ir a misa en compañía de mis abuelos. Juntos bajaron a la casa, el anciano se bañó, se arregló, y mi abuelo le dio una muda de ropa que aunque no era nueva, estaba limpia y en buen estado. Después de la misa, se dirigieron a su casa e invitaron al anciano a que los acompañara, pero él dijo que no quería ser una molestia y que estaría bien allá arriba en la colina. Mis abuelos lo comprendieron, pero dijeron que lo invitaban a cenar y que por favor bajara cuando la noche estuviera comenzando. Serían más o menos las 6:30 de la tarde cuando la cena estuvo lista y unos 10 minutos después llegó el anciano. La abuela sirvió los platos, era un delicioso guiso de cerdo. Cenaron y platicaron muy alegremente. Cuando terminaron, el anciano agradeció especialmente a la abuela por una cena tan deliciosa. Finalmente, se acomodaron alrededor de la fogata mientras el anciano contaba anécdotas acerca de sus viajes. Según lo que contó, toda su vida había sido un vagabundo desde que era joven. Dijo también que había hecho casi todos los trabajos conocidos por el hombre, pero algo que mis abuelos no le creyeron, fue cuando dijo que había estado en todos los países del mundo. Según sus dichos, en el camino había conocido a algunas personas muy buenas y a otras muy malas. Le avergonzaba cómo algunas personas simplemente no tenían corazón, especialmente cuando se trataba de ayudar a otros necesitados, o de ayudar sin esperar nada a cambio. Esas y muchas otras cosas más contó el anciano, hasta que ya bastante entrada la noche, los abuelos dijeron que era hora de ir a dormir. El anciano estaba a punto de quitarse la ropa que le habían prestado para ir a misa y ponerse sus viejos harapos, pero mi abuelo le dijo que no hacía falta, que podía quedarse con la ropa. Es más, los abuelos buscaron más ropa que mi abuelo ya no usaba para regalársela. Mientras buscaba, encontró una maleta usada, pero en muy buen estado, y colocaron ahí todas las ropas y se la regalaron, esperando que todo eso le pudiera servir. El anciano agradeció mucho, y con una sonrisa como de satisfacción se retiró hasta la casa de la colina. Más tarde, en horas de la madrugada, mi abuelo se enfermó. De un momento a otro, le dijo a mi abuela que sentía muchos escalofríos, ella colocó sus manos sobre él y se dio cuenta que estaba ardiendo en fiebre. A pesar de que mi abuela era una buena curandera, pues conocía de hierbas y muchos remedios naturales, no pudo detener la fiebre. Lo que sí pudo hacer fue disminuirla, pero esto no duraba mucho tiempo, pues casi enseguida mi abuelo volvía a quemar. La fiebre que tenía era tan alta que el pobre abuelo hablaba incoherencias, alucinaba y decía muchas tonterías. Pero como enviado por alguien, de la nada llegó el anciano, golpeó la puerta y pidió permiso para entrar. Mi abuela, preocupada por su esposo, ni siquiera pensó que ese hombre podría hacerle algo malo, y más bien le pidió que fuera al pueblo a buscar al doctor. Pero aquel hombre, muy calmado, y como si pudiera solucionarlo todo, dijo: «No te preocupes, mujer, todo va a estar bien. ¿Puedo verlo un minuto?». Ella respondió: «Bueno, pero creo que necesita un doctor ahora». Entonces, el anciano se acercó, colocó sus manos en el pecho del abuelo y le pidió a la abuela que saliera de la habitación. También le dijo que el abuelo estaba muy grave y que no había tiempo para buscar al doctor. La abuela, como movida por una fuerza sobrenatural, salió de la habitación y se quedó en la sala, asustada y con mucho miedo de no saber qué iba a pasar. En este punto del relato, quien intervenía para contar la historia era mi abuela, y decía lo siguiente: «Después de que salí de la habitación, no sé qué fue lo que sucedió, pero de un momento a otro todas las luces de la casa comenzaron a brillar.
Era como si tuvieran una sobrecarga de energía, y aunque esto duró solo un par de segundos, me dejó confundida y sin palabras. Un minuto después aproximadamente, el anciano salió caminando muy sonriente y dijo: «Señora, él está bien y va a estar perfectamente en un par de horas». También añadió: «Quiero agradecerles por su hospitalidad y su amabilidad, significa mucho para mí, pero ahora tengo que seguir mi camino». Entonces mi abuela se acercó a la puerta del cuarto donde estaba mi abuelo y vio que estaba bien. Quiso agradecerle a aquel extraño lo que sea que hubiera hecho, pero cuando llegó a donde se suponía que él estaba, simplemente no lo encontró. Dice que no tardó más de 10 segundos en salir a la puerta principal, pero cuando llegó, no lo vio por ningún lado y no había rastro de él en ninguna parte. En horas de la mañana, el abuelo se había recuperado por completo y pensó que como aún no había pasado el tren, aquel anciano todavía estaría en la casa de la colina. Entonces decidió ir a verlo, pero cuando llegó, se dio cuenta de que aquel hombre ya no estaba y se sintió un poco triste, pues aquel hombre se fue sin despedirse. Examinó por un momento el lugar, esperando que el anciano se hubiera llevado todo lo que le regalaron, pero al observar con mayor detenimiento, algo llamó su atención. Lo que sucedió fue que parecía que nunca nadie había estado allí. No había huellas de pisadas en la tierra, ni restos de la fogata que había estado encendida por 2 noches. Era como si ese hombre hubiera borrado hasta el más mínimo rastro de que alguna vez estuvo allí. Y lo único que encontró fue un reloj de bolsillo antiguo. Lo encontró sobre la caja de madera en la que el anciano estaba sentado la primera noche. Este reloj estaba hecho completamente de un metal dorado, que según algunos que lo habían visto, era de oro puro. Entonces el abuelo lo guardó en el bolsillo, y cuando llegó a su casa se lo mostró a la abuela. Juntos se quedaron mirándolo más detenidamente, y en un momento el abuelo dijo: «Oye, mira aquí, tiene algo en la parte de atrás». Entonces le pidió a la abuela que le trajera sus lentes para ver mejor, y así logró leer lo que decía en la inscripción: «No pidas bondad, sino regocíjate en aquellos cuyo corazón es abundante». Eso era lo que estaba escrito. Los abuelos nunca entendieron qué fue todo esto que vivieron. Tal vez fue alguien poniéndolos a prueba y luego recompensándolos por su buen actuar. O simplemente fue un vagabundo, que así como llegó, se fue dejándoles un regalo. Y el motivo por el que los abuelos siempre esperaban la llegada del tren era para ver si regresaba el dueño del reloj y poder devolvérselo. Aunque si me preguntan a mí, les podría decir que ellos siempre tuvieron curiosidad por saber quién era realmente ese misterioso anciano. Esta fue la historia de mis abuelos, y aunque sé que no es aterradora, quise compartirla con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por escuchar. Si este relato te pareció interesante, te pedimos que nos dejes un comentario, contándonos qué piensas tú de quién pudo ser aquel anciano. Además, nos ayudaría muchísimo si nos dejas un like y te suscribas a este canal. Gracias y hasta el próximo video.